Antes a la gente mayor no se le tuteaba ni de lejos. Hombre, que va, está loco. Antes Mucho respeto, trata de usted, se trata de usted. Y a tu madre y a tu padre y a la más mínima te llevaba un bufetón. ¿Sí? ¡Cá! Mi madre tenía una manita más ligera. Eso cualquier cosa, ¡cá! Cachimbazo, no te lo quitaba nadie. Así se educaban los chicos antes. Sí. Vamos a empezar. Simplemente, para empezar, yo sí lo que hago es pregunto para que digan nombre y apellido. Dígalos así como, para que lo coja la cámara. ¿Qué quieres? Dime tu nombre y tus apellidos. José Pierre Fajardo, ¿Y fecha de nacimiento? 17 del 3 del 36. Del 36. 1936, el año de la guerra civil española, sí. Nació aquí en La Oliva. Nací en Villaverde, pero bautizado en Oliva, claro. Pero aquí, no sé. Nació en Villaverde. Sí, sí, claro. ¿Y quiénes eran sus padres? ¿Cómo se llamaban? Fulgencio, un Pierre Riera y Carmen Fajardo González. ¿Tuvo más hermanos? Sí, como 10 más. Sí, 10 más. fuimos 11 hermanos. Se murieron chicos que yo me acuerdo, los dos. Pues se murió más grande Virgilio, Agapito murió también. Virgilio, Agapito, Lola, tu abuela. Y no sé si se nos olvida alguno. Total que de los... eran 7 varones y 4 hembras, creo. De los 7 quedo yo, el más viejo. Yo soy el más viejo. El más viejo. Y el único que queda ya de los varones. De las hembras queda Carmela, Rita e Inés. Quedamos 4. Los otros han desaparecido. Pero entonces usted fue el primero. Sí, sí. Aquí viene María. Aquí viene más. Sí, venía ahora. ¿Y se acuerda de su infancia, de cuando nació? Hombre. De cuando nací no, pero poco más tarde sí. Yo creo que tendría 3 años cuando terminó la guerra. Cuando mi padre vino, que vino en el coche Ramón González, que es el único transporte que había aquí en esos años, por aquí entre nosotros por lo menos, un camión, que yo creo que estuvo la guerra también un caballo por 8 viejo. Y me acuerdo de verlo llegar, cuando llegaron los soldados, me acuerdo de ver a mi madre leyendo las cartas, estaba el cartero, un tal Agustín Montelongo, que tenía un burro, se transportaba en el burro para ir al corraleo a llevar las cartas a Villaverde, a todos sitios. Yo por aquí en el norte no conocí otro que el cartero, Sí. a ese. Y ver a mi madre y a otras que también tenían hijos o maridos, o yo no sé. Me estaba contando que su padre fue a la guerra. Sí, sí. Y que me acuerdo yo cuando vino de la guerra. ¿Sí? Te lo estaba contando que tendría yo 3 años, poco más o menos, calculo. Pues yo me acuerdo cuando vino y te estaba diciendo que me acuerdo de ver a mi madre y a otras mujeres preguntándose una a otra si había tenido carta, que cómo estarán. Tendrían pues maridos o hijos o hermanos o algo en la guerra. Y así sucesivamente. Pero entonces, claro, tu madre preguntaba A las otras mujeres. cómo se enteraba antes la gente aquí, cómo iba aquello Claro, por carta. por carta. Por carta. ¿Y se ve a dónde fue su padre? Claro, de donde estuvo no sé. Sé que lo oí decir después de estar aquí, después de años, de la batalla del Ebro, de esto, de lo otro, de cosas de la guerra de ellos Allende. Ya poco más me acuerdo. Claro. Sí, no sé. ¿Cómo se vivía? Pero claro, mientras estaba la gente allá en la guerra, porque la guerra fue allá en la península, La península aquí. ¿cómo? De lo de aquí sí que no me acuerdo yo, porque aquí hubieron saqueos también, sabes tú que se oye decir.
que gente que llevaron de aquí, que llegaban a tocarles en la puerta de los que se llevaban, los tiraban a la más fea, en esas patas, lo que todo Canarias, que eran Canarias. Me estaba contando que dice que aquí hubo gente incluso que cuando la guerra... Sí, aquí en Fuerteventura quizás, yo no sé, habría algo, no lo sé. En Gran Canaria sí ha oído decir los que te tiraban a la más fea que le decían. A la más fea. Allá en una cima que hay por allá no te digo, no sé. Bueno. Pero llegaban y tiraban el camión, ¿no? Llegaba un camión de a las 2, a las 3. Los equipos aquellos que habían de yo no sé qué era, yo no sé. Pero bueno, usted se acuerda de cuando era chico aquí en Fuerteventura, nació con la guerra y se acuerda de ver llegar a su padre. Sí, sí. ¿Y Pues cómo, sí. y cómo la pasó su madre? Ay, cómo la pasó mi madre. Haciendo algún caldo de chícharos que había para... Yo que no teníamos la mitad a veces. Pasaba mal. Pasó aquellos años. No llovía, el año que llovía sembraba 4 granos de cebada y hasta que estuviera para arrancar estaba cerosa, la cogía para cañar. ¿Estaba cómo, dijo? Cerosa. ¿Eso qué es? Sabes que cuando se siembra, se planta, el grano nace y está verde. Después empieza ya, antes de ponerse para arrancar, que se pone ya seca, digamos, cerosa es cuando se pone amarillenta y ya pasa de verde a tirando a secarse. Y, ya se pone. Y así la callaban con una piedra en la era, en un llano, en el piso, cualquier sea, para sacar el grano, para molerlo, para tostarlo y molerlo, para comerlo. Cogió se va solo. Después más tarde ya después más tarde se llevaba al molino, más tarde, y cuando había el molino, me acuerdo. Cuando se hizo el molino Alejandro, ahí me acuerdo de verlos trabajando ahí en el molino ese de arriba, que más tarde de Cabildo. Está aquí, primero era de don Paco Calero, uno de los ricos de Villaverde. Sí, ¿Cómo? ¿dónde está el Hotel Mahó hoy? Sí. Era de don Paco Calero. Todos los Paco Calero que había aquí, que más tarde se lo dio al nieto, a un hijo de Julián Balcera, que era herrero ahí. Sí, y el marido de Fepa, el padre de Juanito del Agua lo conoce. Jerónimo era el más viejo de esos hermanos, que eran 3 hermanos y 3 varones y 2 hembras. Y eso lo heredó Jerónimo. De Paco Calero. De Paco Calero, del abuelo. ¿Y por qué era Paco Calero la persona más de los ricos de Villaverde? De los que tenían terrenos, hacía cementera. Me acuerdo de verle 4 o 6 vacas, camellos, burros, tenían muchos animales. Y se decía que era, sería uno más. Uno más sería. En aquellos tiempos tenía... ¿sí? ¿Y hizo el molino? No, el molino ese no me acuerdo yo de verlo hacer. El que me acuerdo es el de allá, el grande, el de Alejandro. De Alejandro sí me acuerdo de verlo haciendo, de que lo hizo Alejandro. Alejandro y algunos más, tenía trabajadores, ¿no? Y la gente traía para aquí a moler. Sí, después más tarde ya cuando empezó a moler Alejandro ahí en un molino ese, pues los granos venían ahí. Y Porque anterior al molino ese, todos llevaban a los lajares, que había una molina, ¿no? la gente de Villaverde, A lajares, a moler. La mitad de las veces se pasaban días y días, hoy que hay viento tenemos. Por eso decía aquel, el marido Maruca Viera, como se llamaba, como gente, ¿oí? Ángel. No. Total decía, éramos tan pobres que no teníamos ni viento. No había ni viento para Ni viento, moler. porque la mitad de las veces que oía, yo no tenía burro ni nada, ni pocas veces fui, pero alguna vez que iba o con otro, a los lajares, a la Molina Aire y Orión,
y iba y estaba aquello lleno de grano, no había viento, a lo mejor estaba todo el día esperando a ver si había, ¿no? Venía para arriba otra vez sin gofio, volvía al otro día y así sucesivamente. ¿Y el molino molía a quien se lo pidiera o había que pagarlo? Había que pagar. El molinero te cobraba, claro, no me acuerdo cuál. 2 o 3 pesetas o 2 o 3 reales o... En esa época eran pesetas y céntimos. Estaba el real que tenía 25 céntimos y así. Yo no sé lo que cobraba, pero cobraba así. Hábleme de sus padres. ¿A qué se dedicaban sus padres? Mi padre, después de que vino de la guerra, me acuerdo de verlo trabajando con Marcial Martín, que Marcial Martín tenía una tienda y llevaba un Villaverde, donde está la nave, al lado. Me acuerdo de verlo repartiendo pan, hacía pan, y mi padre repartía más tarde, cuando estuvieron los soldados aquí, cuando se terminó la guerra, que estuvieron los soldados en la casa de la marquesa, en la casa del inglés, y en la casa del inglés. Estuvieron los soldados aquí destacados cuando terminó la guerra. Mi padre tenía la panadería del cuartel, aquí en la casa esta, que se mudó aquí en el año 41, porque nosotros vivimos en casa de mi abuelo en Melegildo, que era donde estaba Francisca y Pedro Pierre. Vivimos nosotros, me acuerdo, que estábamos allí cuando mi padre vino de la guerra. ¿Dónde, qué casa era esa, la de su abuelo en Menegildo? ¿Te acuerdas de Francisca y Pedro Pierre? No. Frente a Aventura, la que está subiendo a las rocas, a la primera casa que hay allí, allí vivía Francisca, que era mi abuelo Meregildo, porque después Felipe vivía allá atrás donde vive Maruca y sentó hoy. ¿Está qué? Allí vivía. Allí vivían. Allí vivía la familia de mi abuelo materna, Sí. Felipe y Lola. Y nosotros, mi padre y mi madre, cuando vinieron de la guerra, vivían aquí en Casa Menegildo. Se llamaba Hermenegildo, el padre de mi padre, mi abuelo paterno. Un Pierre. Sí. Y entonces se pasaron en el 41. En el 41 mi padre le compró la casa esta a Ramón Sosa, un tal Ramón Sosa que había ahí en la Oliva, que yo más ya no sé quién era. Ah, pero la casa estaba hecha ya, ¿no? Sí, sí, la casa estaba tal como está. Tal y como está. Alguna reforma interior la haría mi padre después, no sé, algún tabique, esto, lo otro. Pero la casa era lo mismo que estaba, de siempre. Y tenía la panadería ahí. La panadería del cuartel, me acuerdo de ver venir los soldados con un carro y una mula que tenían. Tenían mucho. Mulas. A buscar el pan ahí. De eso me acuerdo. Y con eso escapaba su familia. Con eso pues tirábamos como podíamos. Y después más tarde mi padre trabajó, después estuvo para La Palma, llegó para La Palma con la idea de ir para Venezuela. ¿Para La Palma? A La Palma, para coger un barco de vela para ir para Venezuela, en aquellos años. Estoy hablando del año 40 y algo. ¿Y fue a Venezuela? No, se fue más tarde. Pero en esos años estuvo allí en La Palma, mandaba para acá, escribía y tal y cual y tal, pero no pudo irse, lo cogieron. 1 o 2 veces lo cogieron la policía. ¿Cómo? ¿Lo cogió la policía? ¿Por qué? Porque era marcharse extraoficialmente, es decir, que sin pasar y sin nada, sino que se juntaban 20 o 30 o 40, contrataban un barco de vela de esos, salían de noche y se iban a América, a Venezuela generalmente. Pero no era legal. Pero no, era legal, claro que no. Por eso los cogía la policía y les zurraba algunas veces. Y la gente aquí en Fuerteventura iba primero para La Palma y después... Para trabajar, sí. Bueno, aquí no había trabajo casi. No te hablo ya de mi padre, te hablo en general. Que iba mucha gente de aquí a trabajar en La Palma. En La Palma siempre hubo más trabajo. Y en Gran Canaria sobre todo hay muchísima gente aquí, majoreros, que se fueron.
para Gran Canaria y allí se fundaron, se hicieron casas, allí vivieron y allí se adaptaron y conocí a algunos que no volvieron a Fuerteventura, tuvieron 20 o 30 años para allá y se han muerto por allí y no han vuelto a Fuerteventura. Es así. Claro, porque antes lo único que había era Allí escapar. arar, sembrar, ¿Se acuerda usted de arar y de sembrar? sembrar y arar, y yo no lo hice porque nunca me dediqué a eso. Yo, aparte de cuando fui a la escuela, caminando de aquí a La Oliva, que donde está hoy el taller del ayuntamiento, en La Oliva, ¿sabes dónde está? Allí eran los colegios, había una habitación para los niños y otra para las niñas, estaba aparte. Mi maestro fue don Miguel Vera Calero, que era pariente del don Paco Calero este que te nombré antes. Digo yo que sería, el apellido era el mismo. También eran Calero los dueños de la casa esa que mi padre compró, que está ahí todavía. Está Bernardo Calero, creo que era el padre, el dueño de la casa, o el que la hizo, o el mandó a hacerla, sería. Señores medios pudientes de los años aquellos allá atrás, yo no sé cuáles años. Y su maestro se llamaba también Calero. Sí. Y eran las escuelitas esas, un cuartito para un lado y... Uno para las niñas. Pero esa era la escuela La Oliva. En La Oliva, sí. Aquí en Villaverde hubieron 2 o 3 escuelas, me acuerdo de ir, 2 o 3 clases de maestros, venían. Accidentalmente los mandaban porque venían a Villaverde y no, como colegio no había. Ah, ¿no? Me acuerdo de estar en la casa aquella de los Padillas, la que está delante de casa Juan Martín, delante de casa Inés, allí fui yo a la escuela. En las casas aquellas de Melchor Reyes, que eran de Viñoles, que donde, ¿sabes las que son? Aquellas que hicieron después, fueron a hacer unas villas como hicieron aquí y están ellas allí, ¿no? Aquel que jamás se supo. Allí también, aquello que era una casa grande, había una habitación, allí también hubo escuela. En la casa del correo, que es la que está, la casa vieja aquella, que era de los Umpierres, pasando de casa pasando de la iglesia, Sí. Allí estuve yo yendo a la escuela con un tal don Pedro, no sé qué que había aquí. Pero... Así que fíjate. Entonces... Y después más tarde ya tenía yo pues 12 o 13 años, porque en la escuela podía estar hasta los 14 ya te digo. Sí. Entonces ya tenía 12 o 13 años, no sé, me pasaron para la escuela de La Oliva. Y allí estuve hasta que me jubilé. Hasta que me jubilé con 14 años. Con 14 años. Pero entonces no Me había... metieron de la escuela. Pero entonces no había un edificio de la escuela. No, nada. ¿Y por qué eran...? Ah, Porque era un día en un sitio, otro día en otro... el por qué, no lo sé. Aquí venía el maestro o lo mandaban aquí un par de meses, después se iba. Pedro Morales, el de la nave, estuvo dando escuela por aquí, estuvo después en Tuiné. Estuvo más tarde en Tuiné. Así no sé por qué me andaba no sé. Y entonces usted fue a la escuela también a La Oliva. A la Oliva después ya. Fui a La Oliva, habíamos 2 o 3 de Villaverde. ¿Y se acuerda de cómo era la escuela en La Oliva? De cómo... Sí, de dar estar- clases y Estar de... en la escuela, de que estaba en la casa, ¿Qué hacían? ¿Qué hacían en la escuela? coño, hacer, pues, escribir, leer, hacer problemas sobre todo de matemáticas. ¿Sí? Teníamos al maestro don Miguel Vera, a ese le gustaba mucho, era negociante, tenía tienda él aparte de ser maestro. Y le gustaban mucho los problemas, que si compraba 200 hectolitros de vino y los vendía a no sé cuánto y los vendía a no sé cuántos litros, después cuánto te ganaba, cuánto... Bueno, problemas muchas de esos, muchísimos. Problemas, pero de cosas de... Sí. ¿Y tenían un librito o...? Un libro, algunas veces teníamos uno para 2 o 3, el que teníamos.
con la que nos remediábamos. Teníamos una libretulla para escribir y llevarla, traerla, para que los padres la corrigieran y tal, igual. Y deberes y toparejo. ¿Eh? Y deberes para casa, si usted lo... Y deberes para casa también. Y entonces, de chico, se acuerda de ir a la escuela, de hacer deberes Y poco más. Y después desde que tenía 14, cuando tuve 14 años, ya me quitaron de la escuela. ¿Y a qué se dedicó? A ir a la montaña Lerna a trabajar y cobrar 9,70, me parece que cobraban los hombres, igual que los hombres. Empezaron a pagar a mí ya. ¿Y de qué trabajaba? Con la pala, Pero allí en la... sacando picón y cargando camiones y ¿Por qué? arreglando todo. Pero allí, sacando picón, ¿de qué? ¿Aquí Sacando picón. había una empresa o cómo En era la aquello? montaña, una empresa que había, una empresa no, eso era del gobierno. Eso García Escame creo que era, el que dio, daba facultad, puso un tractor ahí para llevar el picón y arenar a todo el que tuviera un cacho de terreno y quería arenarlo. Empezaron creo, cobraban no sé qué tanto porcentaje cobraban ellos o daban unos fondos para cobrar después el 50% o no sé cuánto, que al final no se pagaban o no se cobraban, no sé qué. Pero bueno, que había ahí una piconera para... Sí. ¿Y usted trabajó ahí? Yo trabajé allí desde que salí del colegio, que tenía 14 años, hasta que me fui al cuartel con 18. ¿Y qué hacía ahí trabajando? Sacar picón, cargar camiones y el camión lo traía a los terrenos, al terreno de Felipe Fajardo, por ejemplo, que tenía un callo allí, allí están todavía, al del otro, toda esa Villaverde está todos los cercados esos llenos de picón, toda salida de allí. Por mí y otros más, porque años ruines no había nada de trabajo, habían allí a lo mejor, no te quiero mentir, pero habían a lo mejor 20 o 30 hombres trabajando allí de pala, en la montaña. O sea, pero ¿qué tarea? ¿Con una maquinita? Ahí ¿Con no una- había maquinitas, pala y pico. Pero con 14 años, dijo usted que empezó. Sí, yo Pero empecé era- con 14, había muchos más viejos, porque habían hombres. Pero usted era un niño cuando empezó a trabajar. Un niño. Con 14 años era más hombre que lo que soy yo hoy. Sí. Pero trabajaba la Sí. gente con esa edad. Sí, claro. 14 Y años. tu abuelo, domingo, estuvimos juntos trabajando ahí. Sí, mi abuelo era camionero. También. Tu abuelo fue camionero más tarde cuando se fue para Tenerife. Cuando se cansó de estar aquí, se fueron para Tenerife y en Tenerife se estuvo de camionero, sé que estuvo de camionero. Pero entonces mucha gente, Más tarde vino, mucha gente de Villaverde y de La Oliva todos, la mayoría estuvieron en la montaña esa, sí. sacando. Todos los Suárez, más o menos, estos de la Oliva, que eran más o menos a la edad mía. Conocí allí hasta 3 y 4 hermanos trabajando en la montaña. Es que no había trabajo, no había otra cosa. Después más tarde empezó fibra. Los enequenes de fibra dura, a trabajar ahí, le daban trabajo a todo Villaverde y todo la Oliva. Igual que después, más tarde, después de los enequenes, vinieron los hoteles. Y ahí hubo trabajo también para toda la gente de Villaverde, de La Oliva y de Las Ares y todos ellos. Y todo el mundo trabajando. Y todo el mundo trabajaba y así. Pero y trabajaba más gente como. Porque generalmente, Sí. te digo, excepto alguno que algún cacho pedazo tendrá por ahí o algo hará, la cementera se olvidó. Porque aquí llevamos yo no sé los años sin que llueva. Excepto hoy que viniste tú, cuando se te llueve. Claro, antes Pero llovía me acuerdo poco. de haber noches enteras aquí, vi todas las noches las canales corriendo, viviendo ahí en la casa esa. Toda la noche lloviendo, se gotera, se te mojaba la cama, moviéndola para aquí, para allí. Sí. Muchos trabajadores se pasaban. Con eso escapaba la gente. Con eso vivíamos, Pero- sobrevivíamos. Ya cuando. Háblame ahora de su vida, porque a mí me consta que usted emigró también. Yo también emigré, pero eso fue más tarde. Bueno, entonces terminó ya de trabajar en la piconera y fue al cuartel. Fui al cuartel con 18 años porque fui voluntario a la Marina.
a Infantería Marina, ¿A dónde? a Las Palmas. Fui a Las Palmas, yo y 2 o 3 más de Corralejo, que somos de la misma edad, poco más o menos. Estuvimos en Gran Canaria, en la base naval. Y ahí estuvimos hasta que me licencié. En el año, ¿qué año me licencié yo? En el 70 y no sé cuánto. Ya. Fuimos a Las Palmas, me examiné de chofer, que me gustaba. Estuve trabajando en la guagua. Pues vine para aquí cuando mi abuelo Felipe se murió, vine yo al entierro, funeral. Me cogió Pepito de la guagua. Pepito le decíamos a uno que tenía aquí en Puerto Rosario una guagua, con la carrocería de madera de guagua fía. Y se empeñó ahí, me cogió y estuve 3 o 4 meses con él, no sé cuánto tiempo estuve. De yo. De yo. Y estando ahí, después estuve en Corralejo con el coche Massimino, de taxi, tal y tal y tal. ¿De taxi? Sí, un taxi que tenía Massimino, usted ve. ¿Tenía un taxi? Tuvo un taxi, sí. Y Vicente Esteves tenía tienda y coche y camión y tal. Eso fue ya en los años 70. ¿Y después emigró? Y después me fui a Villa Cisneros, que estaba mi padre y Agapito. Estaba de cocinero, allí estaban trabajando. Y fui yo también, me dio el trabajo allí y fui para allá. ¿Y de qué trabajó allí? Allí trabajé de 2 o 3 cosas. Trabajé primero de ayudante de albañil, la albañilería y historia de eso. Después, un amigo que fui al desierto 2 o 3 veces con unos camiones. Bueno, eso fue más tarde. Me pasé de allí, pude entrar ella tenía carnet. ¿Pero ya era casado o todavía era soltero? No, todavía era soltero. Ah, pero entonces, usted siendo soltero, fue para Villa Cisneros y estaba su padre y su hermano Gapito. Y allí estuve. Había más... En el año 1965 me fui para allí abajo. Estuve allí en el 67. ¿Pero y por qué fue a Villa Cisneros? ¿Qué había allí? A trabajar, bueno, te repito. A trabajar, pero... A trabajar con ellos, que estaban allí trabajando en una compañía de construcción, digamos, estaban haciendo casas y... ¿Pero fueron ustedes solos o la gente acostumbraba a ir ahí a emigrar? No, yo iba todo... ¿Más gente de Fuerteventura? Sí, mucha gente de Fuerteventura, de Gran Canaria, del principio, había gente allí. Había compañías haciendo casas allí para los musulmanes y para... Sí. Y en el año 65 me fui yo para allá, para Villa Cisneros. Después, a través de un amigo y tal igual, me pasé para el aeropuerto en el 67, a primero del 67. ¿En el aeropuerto de allá? De Villa En el Cisneros. aeropuerto de Villa Cisneros. Después me casé en el 67, estando allí en el aeropuerto ya. ¿Pero se casó estando allá? Me casé aquí, tenía novia aquí, en Gran Canaria, en Las Palmas. Mi mujer era de allí. Ah, pero entonces, usted se fue ya para allá con novia. Ah, sí, claro. Ah, pero espérate, entonces vamos a mirar un poco para atrás. Bueno, vale. ¿Cómo empezó el noviazgo? O sea, primero bueno. conocería a Ángela. Sí, eso fue estando yo en la guagua, En la... en Las Palmas. Ah, vale. Después de que me examiné yo, en el año 62 me examiné de yo. Y empecé a trabajar en las guaguas en Las Palmas. En el 63, lo que te acabo de contar, Sí. murió mi abuelo Felipe y vine yo al entierro y fue después, en el 63, cuando estuve aquí con Pepito de la guagua y tal y cual. Pero allá ya entonces ya sí conoció a Ángela. Sí, estando allá. Estando allá. No, ya la conocía. Ah, sí, Cuando estaba en Villa Cisneros, sí. Cuando me fui a Villa Cisneros. ya la conocía. Sí, claro. Pero empezó estando de noviazgo en Las Palmas. En Las Palmas. ¿Y cómo- Estando en las guaguas. ¿Cómo era tener un noviazgo en aquella Bueno, época? como otra cosa cualquiera. Bueno, hoy la gente es más... Sí, más liberal. Sí, Hoy tienes novia, la dejas, te casas de la dejas. claro. Duermes una noche con ella o una semana o un mes. Dice, mira, vete por ahí. Y al carajo.
Pero antes eso no era así, Eso no existía antes. ¿no? Eso era una vergüenza. ¿Cómo eran los noviazgos antes entonces? Los noviazgos se respetaban. Bueno, yo siempre respeté el sexo, digamos. Sí, entiendo. Siempre lo respeté. Sí, claro, antes. Hasta el matrimonio. Claro, sí, nada. Pero bueno, ¿y cómo mantenía el contacto con su novia Las Palmas? Pues usted vino para acá, fue para Villa Cisneros. Con carta es lo único que había, porque ni teléfono. Esto del móvil es hace 4 días. Antes no teníamos ni teléfono. Para llamar por teléfono de aquí a Las Palmas, tenías que ir a Villaverde, a Casa Marcial Martín, que había un teléfono allí de moneda, o te cobraban algo por él. Te marcaban un número, te salía, oiga, dígame, tal, no sé qué, no sé cuánto. O en Corraleo también había teléfono. Pero nada más, lo demás por carta, mira qué tal, qué cual cartas para allá, cartas para acá. Y con eso mantuvieron el noviazgo. Sí, claro, claro. Y no voy a entrar en intimidades, Me pero... vas a preguntar ahora lo que le decían y lo que me decían. No, pero que a mí me extraña de cómo mantenían un noviazgo por carta, eso me parece mentira. Bueno, Que te lo creo porque a mí también me lo parece, pero era así. Oye, ¿qué tal o qué cual? O que pienso de ir para allá, voy a la fiesta de tal o vengo de la fiesta de cual. Así. O sea, pero le contaba que hacía, lo que no Claro, hacía, claro. o simplemente le decía cosas bonitas y ya está. Bonita y fea algunas también. ¿Sí? Pero, ya ves que. Y entonces después, todavía sin casarse, fue para Villa Cisneros. ¿Cómo era la vida en Villa Cisneros? Bueno, la vida allí era mejor que aquí, era. Sí, por lo menos había comercio, habían barcos que llevaban. Y se ganaba algo para comer, porque de hecho nos íbamos allí a trabajar. Cuando yo entré en el aeropuerto, aquí se ganaban 100 pesetas, 20 duros, que eran en aquella época. 20 duros, que sería hoy menos de 1 euro. Sí, 100 pesetas era el sueldo aquí generalmente. Yo me fui para allá y ya ganaba más allí, pero después me metí en el aeropuerto y ya era el 150% más por estar en África que cobrábamos. ¿Verdad? Entonces allí en el aeropuerto pues viví en una casa de alquiler de un morro, pero iba con 1000 pesetas a final de mes, que aquí yo eran 100 pesetas y allí eran 250 lo que cobraba a diario. traía que comer para el mes con 1000 pesetas y te sobraba dinero. No, entonces allá había mejor vida que aquí en Sí, Fuerteventura. claro. Se ganaba más, que por eso iba la gente a trabajar. Y se ganaba más que aquí. Aquí te digo que los sueldos eran 20 duros generalmente. Excepto que el chofer o el albañil o el tal o cual pues ganaría un poco más. ¿Sí? ¿Y fueron muchos majoreros para allá, para Villa Cisneros? ¿Qué? ¿Fueron muchos majoreros? O... Bueno, había a pila. ¿Sí? Majoreros, canarios, chillarreros, de todo había allí. Había. Todos mezclados. Porque la gente se hizo la carretera de Villa Cisneros a Ayun, por ahí se hizo la carretera. Eso es 200 o 300 personas trabajando con camiones, con carretillas, con el... Sí, claro. Pero bueno, se Villa Cisneros, que estaba allí en el Sahara Español. Eso... Pero ¿cómo se veía? ¿Vino allí nada más que habían españoles o habían también...? Me dijo que le alquiló la casa a un musulmán. Claro, musulmán. Y Estaba vivían... aquella allí, pero todos hablábamos, todos ellos, la mayoría. Había muchos que no hablaban sino entre ellos, pero la mayoría hablaban español, nosotros con ellos, y la policía nacional, digamos, era morro, y ¿Sí? había policía también españoles. Más o menos la vida. ¿Y convivían bien? ¿Se llevaban bien? Convivíamos bien todos, sí. Sí. Mucha gente vivía en casas de alquiler de musulmanes. Pero claro, yo sé que allí los musulmanes, allí en aquella época y ahora, ellos llevan una vida diferente, porque ellos no beben alcohol, ellos no comen cochino, pero nosotros sí. ¿Pero eran bien llevados o había problemas? Sí, no, allí éramos bien llevados todos, sí.
Ya más tarde, cuando ya después vino la Marcha Verde y todo eso ya, empezaron, yo por ejemplo vivía cerca en unas casas de la Termac. La Termac era una compañía constructora donde trabajaba mi padre y Agapito, y yo estuve trabajando también en ella. Hacía casas del gobierno, pero para los musulmanes. A ver. Sí, sí, no, entiendo, pasa que me sorprende, pero... Entiendo. Aquí viene y aquí no hay casa barata para todo el mundo buscando casa, y yo no veo que el gobierno hace aquí casas. Hará algunas o habrán casas. No hay pena. Pero hacían casas baratas para... Sí, casas, le decían casas baratas, casas. Había una, yo estuve viviendo en una que era la habitación como esto, pero era así como, ¿sabes? El techo era ovalado. Por fuera era todo así, por dentro pues estaba. Si te arrimabas allí tenías que tener cuidado con el techo. ¿Y ustedes vivieron ahí en...? Allí en una de esas viví yo más tarde, pues primero viví cuando me casé, viví en una casa de un musulmán, que era precisamente policía él, me parece. ¿Sí? Y me la alquiló a través de una familia de Corralejo que vivieron allí, después me dejaron la casa a mí. Y entonces vivían bien, se podía decir que se vivía bien. Vivíamos bien, sí. De hecho yo le tuve mucho cariño a Villa Cisneros. ¿Sí? Cuando me largaron, cuando nos echaron de allí, o me vine de allí, porque yo antes, lo que te estaba diciendo, que los musulmanes ya cuando se oía nombrar de la marcha, que no sé qué, ya ellos se ponían farrucos, muchos de ellos, todo, nazarani. ¿Cómo? Nazarani. Nazareno le decían a los españoles ellos. ¿Ah, sí? Decían nazarani. Tú, el coche tuyo no te lo llevas para Canarias, ese coche que cuando tú te vayas me quedo yo, lo cojo yo. El otro que tal, el otro con el camión. Todos ellos se estaban ya preparando. Y yo cogí mi hilo ya, tenía las chiquillas chicas allá abajo. Y vivía cerca de la gasolinera, como te digo. Pero usted entonces, para yo enterarme, primero estuvo soltero allá, vino para acá, se casó, sí, y después se llevó a Ángela para Cisneros. Sí. ¿Y seguía trabajando en el aeropuerto? Sí. ¿Y nacieron las niñas allá? Nacieron en Las Palmas, en Gran Canaria. Nacieron, pero estuvimos allá con ellas chicas. Mari nació aquí, y Mari, todas ellas, las tres nacieron en la clínica Santa Catalina, en Las Palmas, pero venía. Y después se fueron otra vez para Villa Cisneros. Con las chicas. Entonces estuvo con toda su familia en Villa Cisneros. Sí, claro, todas ellas estuvieron allá. Y entonces en aquella época ya, antes de la Marcha Verde... Antes de la Marcha Verde. Ya Yo me vine trasladado para el aeropuerto de Las Palmas. Porque cuando la Marcha Verde, aquí en Villaverde había 2 o 3, estaba el de Villaverde teniente, creo. De Corralejo estaba Paco Calero que tocaba el timbre. Sí. Hizo la mili en Villa Cisneros y el cuartel de aviación y el aeropuerto estaban pegados juntos. Y estando allí se quedó en el aeropuerto. Aprendió de señalero, le dieron plaza de señalero en el aeropuerto. Más tarde ya, cuando se entregó aquello, o la Marcha Verde, se vino para aquí, para Fuerteventura. Yo, un año antes de la evacuación, me vine trasladado al aeropuerto de Gando porque lo pedí. Pero entonces, estando en Villa Cisneros, un año antes de la Marcha Verde y de la... Sí, ya, pero usted ya vio... Claro, porque ya te digo que los moros ya estaban amenazando. Yo trabajaba ¿Sí? por la tarde, por la mañana estaba en el aeropuerto, por la tarde trabajaba con unos que tenían camiones de transporte y tal y cual. Trabajaba con ellos, con los camiones, o si no había trabajo con el camión, raspando el óxido, pintando, reparando algo, haciendo algo, trabajando. De todo. Y siempre estaban amenazando a los 10 moros. ¿Y qué les decían? ¿Qué les decían más? ¿Eh? ¿Qué les decían aparte de lo del coche? Pero se ponían
Tú, el barco padrón, porque los padrones son los que trabajaban en la Celsa, un tal Miguel que más tarde murió aquí, y un hermano. El barco padrón. El barco de padrón era para ir al práctico, tenía un barquillo, una faluga, iba a entrar el barco cuando venía el barco al correo y los barcos grandes, iba al práctico a entrarlo. Y la barca de padrón ya también le estaban poniendo nombre a ellos. Ya estaban ellos como... Poco menos que apoderados de todo lo que uno tenía. Le pegamos fuego, decían, le pegamos fuego a la gasolina. ¿Eso se los decían ustedes? Sí, claro. Y yo empecé a coger mi hilo y no me gustaba aquello ya, no me gustaba el pescado. Pero no solo... Tenía ya casa hecha en el Carrizal. Ah, Aunque me vine a vivir casa de mi suegro, todavía, con la chica, pero casado. en Villacinero ya vio que aquello no había... Sí, pero sí. ¿era solamente que le decían cosas o había un ambiente raro? Había un... Sí, todo había el un mundo... malestar, escupían la bandera. Ah, sí. La bandera española se veía, España, no sé qué, no ¿Sí? sé cuánto, sí. Empezó a haber un ambiente... Sí, un ambiente raro, ya no me gustaba aquello. Y a través de un amigo que me dio una mano, que trabajaba en la oficina allí y tal. Y un año antes de la evacuación yo me vine ya trasladado para Villacinero, porque a su vez tenía casa en el Carrizal, cerquita del Entonces aeropuerto. pidió el traslado Sí, al aeropuerto de Gando. y Sí. se vino con su familia. Me vine con mi familia, estoy viviendo en casa de mis suegros un tiempo. Yo trabajaba en el aeropuerto y el día libre o cuando podía iba para allí, para Carrizal, a hacer la casa que estaba a media. ¿Y de qué trabajaba en el aeropuerto? Bombero. Bombero fui toda la vida. Ah, usted fue bombero. Bueno, de bombero entré en Villacinero. Creo que fue el 7 de enero de 1965, 77, en el 77, primero del 77 creo, después me casé el 17, el 77, 67, ¿qué? Sí, ya lo sé, el 67, pero no me acuerdo qué día, ¿sabes? El 17. Muchos días, muchas fechas. ¿Ya la van a comer? No, todavía se está haciendo la comida. Ah, el fuego bueno. de gas, imagínate. No, le estaba diciendo que el 6, porque él empezó en el 65 y después decía 65, 77, no, 67. En el se dijo. 77, sí. 60, porque 67, en el 77 estábamos aquí ya. 67, sí. Bien de vuelta. Bien de vuelta y la cabeza se va atrofiando, quiera o no. En el 77 no, porque estábamos aquí ya, vinimos en el 74. Sí, ¿Y cuántos años estuvieron viviendo allí en el... Bueno, vivió en casa de su suegro y luego se fue para el Carrizal. sí, claro. ¿Y cuántos años estuvieron viviendo en Las Palmas? Bueno, en Las Palmas estuve como 10 años, creo. Me parece. Hasta el... ¡Buah! ¿Y después se vinieron para acá, a Fuerteventura otra vez? Después me fui cuando me jubilé ya. Ah, ya jubilado. Ya cuando vine, me mudé para aquí, ya estaba hecho. Estaba haciendo Paco. Muchos dolores de cabeza me costó esto. ¿Sí? Paco hizo la estructura, arreglé con Paco. Se lo iba a dar a Félix, que había mucho trabajo cuando eso. ¿Qué año fue esto? El 90. 95. Sí, algo, en el 97 nació Pablo y tú viniste cuando Pablo era chico ya. 94, 95, ¿no? No, 94 nació Pablo, pues sí, en el 90 y algo lo así. 90 y algo. Mm. Se lo iba a dar a Félix, Félix tenía mucho trabajo porque tenía trabajo en esos años, había mucho trabajo, aquí en Villaverde sí que había trabajo. De albañilería, sobre todo, ¿has visto cómo? Bueno, Sí. no lo has visto porque no tienes edad para verlo. ¿Ves? Pero sí había... Villaverde como ha crecido, que antes nos conocíamos todos. En esos altos, por ejemplo, que hay una cantidad de casas y casas buenas. Allí vivía 4 vecinos. Cuatro, sí, los Viera, los 2 o 3. ¿Quiénes vivían por ahí? ¿Quién?
Por ir para arriba, por los Saltos. ¿Vivían quiénes? Iba a decir los Viera. ¿Quién más? Los Patricio Guerra, por ejemplo, Pepe, tú conoces a Pepe la gallina que le dice, ¿lo conoces? El padre, o los padres y los hermanos, que no queda sino él y una hermana, los otros chicos, que me acuerdo de ellos, se murieron, estaba Antonio, Salvador, el otro. Viven, los últimos que eran del pueblo, por el camino ese para abajo eran los últimos, una casa que había allá a la derecha. Los últimos por ahí abajo, que hay, después hay una vereda que iba a salir a cerca Don Pablo para allá abajo, Don Pablo La. Allí vivían. Y después la gente en Villaverde, ¿dónde vivía también? Por ahí vivía también, después aquí en Villaverde pues había casas para allí, para allí, para allí. Tu abuelo Ginés, por ejemplo, vivía allí frente al colegio, en la casa aquella. Que mi abuelo vino de Lanzarote. Sí. Vino muy... Pero ¿y por qué vino de Lanzarote? Yo todavía nunca sabía por qué vino de Lanzarote. Lanzarote sería cuando el volcán, el Timanfaya. Sí. Creo, no sé. Vino tu bisabuelo, el padre de ellos, Jacinto se llamaba el viejo. Después estaba Inés, Juan. ¿Y por qué vino gente de Lanzarote a Villaverde? Huyendo del volcán. Sí. Claro. Eso fueron esos años, el volcán, los Guerras, la mayoría de los Guerras, todos, vinieron de allá y los Umpierres también, huyendo de allí. Esto fue por el año 1700 y algo, para allá atrás, para el coño. Sí, creo que sí. Entonces muchas familias de aquí del norte vinieron de Lanzarote. Muchísimas. ¿Sí? Todo casi desierto. Sí. Todo. Esto aquí no había... Aquí no había ambiente de nada. Yo no me acuerdo de eso. Hombre. Perdón. Sí, pero bueno, a lo mejor sí lo sabe de oír. Sí, mucha gente de aquí veía, por ejemplo, esta gente, porque se dice que no los Guerras estos que conocemos o que hemos conocido, otros Guerras de Salvador, ni el Salvador Guerra que tiene la casa para entrar, o la casa donde vivió primero, porque después se han semillado. Guerras hay por todos sitios, hay más guerras que por. Pero de antes atrás sí. Claro. Él es el Timanfaya era, ¿no? Creo que fue por el 1700 y algo. Y eso provocó que viniera gente de allá. Claro, eso se cogió en medio de Lanzarote, todo eso. Claro, la gente vino huyendo del volcán. No sé cuántos años estuvo. Dicen que lo paró la lava a la Virgen del Carmen, la Virgen de Dolores. ¿Sí? ¿Cómo es esa leyenda? Bueno, ¿o cómo fue eso? Sí, ¿no? Tú no estabas en los dolores de la... Sí, pero ¿cómo cuentan? No había escuchado yo eso, que dicen que... Sí, que el volcán, ¿sabes que el volcán del Timanfaya, creo que es, que llegó hasta cerca de la iglesia de los Dolores, está como de aquí a ahí, el volcán de ella. Dice que la Virgen de los Dolores paró el volcán allí. Es una historia que dicen. Antes la gente, bueno, y ahora todavía un poco, no tanto como antes, pero antes la gente tenía devoción en esa... Tenía devoción y creían la gente mucho, lo que decía uno, después lo propagaban mucho y lo creían todos. Eso de la mujer esa de Tindaya, que dice que en Tindaya habían brujas. Brujas, muchas, decían. Que habían algunas veces, no sé, yo hay cosas así, no había ni de decirlas. Que si había uno que tenía un camello y no lo querían mal y le amaneció el camello un día. Después tuvieron que matarlo en el pico de la montaña de arriba. Tuvieron que matarlo porque el animal después no bajaba. Esos repalizos que da miedo esa montaña por ahí para arriba, yo nunca estaba. Dijeron, sí, yo, chico, yo. Sí, bueno, pero... Eso. Pero que decían que antes la gente se creía en esas cosas, y todavía a día de hoy, de que brujerío, que te aparecía, ibas a lo mejor caminando, yo qué sé, a la mar, a lo mejor de aquí, por ejemplo, salir caminando de ahí, y si lo cogían las brujas, te pasabas la noche caminando y por la mañana amanecías escarranchado sobre un mato, a lo mejor, no caminabas, que la bruja te paraba, no sé, historia de eso. Historia de esas, pero ¿escuchó alguna historia de alguien que dijera, no, sí?
Bueno, se acuerda de algunas, fueran o no fueran, no las queramos o no, pero Bueno, la verdad, se decía antes. Se decía antes, sí, claro. ¿Y qué más historias decían antes? Bueno, Así de... bueno, yo qué sé. Ah, Ahí en Tindaya dice que hay muchas historias y cuentos de sí, de brujería. bruja de lío, de eso hay mucho en Tindaya. Tiene fama de eso. Que sea o no sea, yo no sé. Y... Lleno. ¿Se acuerda de la leyenda? ¿Escucha hablar de la casa alta esa de Tindaya que le acaba de arreglar el cabildo? Sí, sí, la casa alta esa dice que era uno medio ya al lado que hizo la casa, no sé qué, y cuando la terminó, se subió arriba sobre de la, ¿sabes? Que está la muda frente, se subió arriba al pico de la muda, y dice, ¡no! ¡Fuerte casa! Y el vistió para abajo, se tiró por el abajo y se mató por coño. Por contemplar la casa. Lo he oído yo también. Lo que se oye todo son mentiras, la mitad de la otra. Bueno. Y pero la casa la verdad que es bonita. Tiene su historia. Sí, sí. Aquí hay casas que tienen historia, que tienen su... Ah. Casas viejas que tienen su historia. Como, bueno, la polémica que hubo hace poco con la casa del inglés. La casa, la Marqués. Con la casa- La del inglés fue ahora cuando este domingo trató de no sé qué y él vino al cabildo y la valló toda. Pero eso se sabe... Pero yo no sé quién es, yo toda la vida he conocido la casa del inglés, la casa del inglés, la casa del inglés. Pero nunca he sabido si fue algún inglés que vino aquí y hizo la casa o de dónde viene el nombre ese de la casa del inglés, la casa del inglés. La he conocido de toda la vida, de hecho. Me acuerdo hasta de estar en bailes allí. ¿Ah, sí? Sí, que la casa del inglés tenía un sobre, como un sobrado, digamos, tenía una planta, tenía de madera. Y arriba, en el piso de arriba, había que subir una escalera y se bailaba allí para la fiesta alguna vez. Ah, pero usted se acuerda de ver esa casa habitada, esa casa... Habitada no. Yo siempre la he visto de cierto. Lo único que había allí que decía, que yo tampoco lo vi, Ramón González, que iba allí a sus cosas con otra Pero y madre. entonces, ¿qué se hacía allí? Pero habitada no, pero allí había gente, aparte de Ramón González, y hacían bailes y... Que hacían baile para la fiesta y eso sí, ¿Sí? ¿Y quién hacía los bailes? alguna vez. Pero ya de ver gente allí, me acuerdo de ver los soldados. Después sí? más tarde ya no. Los soldados. No sé que estuviera habitada, ni ver gente viviendo allí, ni eso no. Que estuvieron los soldados de artillería, me parece que eran, y en la casa de la marquesa, o del otro, de la marquesa le decimos, Ujú. Sí, sí. porque la casa de la iglesia, y en la otra también los soldados. También estaban los soldados en la casa de la Sí, marquesa. en la casa de la marquesa, cuando se acabó la guerra, que vinieron, hicieron, por ahí estuvieron destacados muchos soldados, por esas costas también. ¿Por la costa? Recién acabada la guerra, sí. Les he oído decir, yo no me acuerdo de eso, no. ¿Y quién había entonces? ¿Y siempre han habido soldados entonces en la casa de la marquesa o vivía alguien ahí? Siempre no, yo no conocí viviendo a nadie. En las otras que están al lado, por fuera estuvo la familia de Domingo Bello, estuvieron viviendo allí. Después está otro de Manolo Hernández, ese que andaba por ahí en una silita de ruedas, que estaba primero siempre en una bicicleta. Los padres vivieron en una casa que hay más allá, dentro de la Rosa. Eran medianeros ahí y tal. De eso, hasta ahí llego. Más no sé. Y dice que cuando terminó la guerra estaban todo el ejército por la costa. Sí, todo el ejército no. Habiendo destacamentos. Por ejemplo, Manuel Navarro, tú lo conociste, a ese lo conociste. Tú no tienes el disco de Manuel Navarro de Eslablito, cuando estaban en Eslablito, Ah, estaban en el jablito. cuando vino a buscar agua en un barril al Tarajalito, que hay unas libres, y el día le tocó a él y cuando vino dice, coño, pero ahí es día de Dolores. Dejó el barrilito en el aslibe, con el saquito, tenía un saquito para ponerse aquí, para el barril, una piedrita encima y se vino para la fiesta de Dolores. Y dejó a los compañeros sin agua. Tuvo que ir otro a buscar el agua después. Fueron a buscar a Manuel Navarro y dice, usted no sabe, mi sargento,
que es día de Dolores hoy. Mira, que bueno, no me digas más entonces, dice que es día. No me digas nada, ya sé dónde está Manuel. ¿Quién está que trae Manuel? Fulano, pues fulano, vete a buscar porque no creo que el barril lo llevara para la fiesta. Pero y entonces ¿Sabes? iban los coroneles, los del ejército, estaban destacados al jablito. Al caballito, no. ¿Qué coño? Al jablito, al Al jablito. Lablito sí, bueno, donde había una casa o dos donde donde dormir por la noche. Los destacaban por ahí abajo. Ah, sí, en el jablito dormían. En el Lablito había, no sé, media docena de ellos, habían 2 o 3 de la caldereta, estaba Manuel Navarro ese, que no es de la caldereta, pero conocía mucha gente de la caldereta. Y los dejaban dormir ahí. Y me parece que dormían en el almacén de los Chinchas, que es donde la casa de Maquita hoy, y la de Juan Martín, la de Inés, que estaban pegadas, aquello era un almacén todo de atrás adelante, que se usaba para poner la cal y los estiércoles porque venían barcos a cargar y descargar allí a Pablito. ¿Cómo? Barcos de cabotaje, Pero en el jablito descargaban cal. Estiércol. cargaban ¿Cargado? piedra cal ¿En el jablito? en el Lablito. ¿Así? Pregúntale a Juan Martín, estará más seguro de eso quizás que yo. Y la hermana María, no te digo por qué, esa se murió ya. Hace poquito. Pero entonces... Pero sí, allí había un almacén grande, hoy lo están compartidos y ya no se sabe cómo era aquello. Porque la mitad lo cogió Margarita y la otra mitad la tenía Juan Martín, no sé cómo hicieron. Pero ahí había Pero era un almacén grande y allí estaban ellos, los soldados. Habían 6, 8, 10 soldados, muchos no eran. Ajá. ¿Y había más casas en el jablito aparte de ese almacén? Sí, aparte de ese almacén había 2 o 3, estaba la que tiene Rita, o la que tuvo Rita, que era de Marcial, fue de Marcial Martín, había 3 o 4 más, tantas como hay hoy, no no, pero había unas cuantas casullas allí, por allí. Y la gente tenía las casas para ir a... Para ir de veraneo, yo me acuerdo de ir a la casa de los guerras de chico, con un burro de aquí a la olita. Y echar el burro dentro para que cogiera las pulgas que había para después entrar uno. Bueno, ¿Cómo? y dormir sobre. ¿Cómo hacían? Echaban el burro dentro. Entraba el burro primero. Lo entraban a la habitación para que las pulgas, la mayor parte de las pulgas se le pegaran al burro. Y cuando sacaban y estaba a dormir después por la noche allí. Sobre un montón de padres dormíamos los chicos y los grandes, los viejos y los nuevos. Todos juntos ahí sobre un montón de padres. Pero, ¿y a qué iban al jablito? A bañarse y pasar el mes, coño, y cuando eso daba gusto ahí, iba a pulpear, a mariscar los más grandes. Los chicos pues no salíamos de allí, fueron los charcos. A jugar ya. Pero llevaron el burro cargado turnos, un cerón de turnos para abajo, y mientras tenía turnos y gofios estabas en el hábito sandía, porque en esos años llovía algo, cogía sandías, melones, turnos, fruta leche. Venir aquí en Peñarguía y ya no se sabe ni dónde estaban las higueras. Yo me acuerdo de venir de vacaciones de Las Palmas todavía y venir ahí, coger un cesto fruta la que quería. Unos higos que da gusto comer. En Peñarguía. No, en Peñarguía, donde está la mareta Peñarguía, hoy tenés más que cable. Torino, creo que es el que está allí, Torino Curvelo. Y allí había higueras y cogían fruta de allí. Y en el jablito allí, mientras hubiera fruta... Y tú no estábamos allí 10 o 15 días, depende del trabajo que hubiera allí. Pero íbamos, pues iba ¿Y qué cogían? Iban a pulpear, a pescar y a pulpear, lo mismo que hace, ¿no? Que se cogía más que hoy, de acuerdo. ¿Sí? Claro. Sí se cogía. Estaba más... Había más pesca, más pescado, más pulpo. Pero vamos, que en el jablito lo pasaban bien. De íbamos a lo mejor 15 o 20 días o un mes. Íbamos todos. Pero aún así bien de trabajo. Va. Trabajo sin tener trabajo.
Claro que se pasaban todos los días parejos. Sí, hombre. La casa de guerra. Yo me acuerdo de ir de aquí, y no te voy a decir de dónde exactamente. Ir de aquí a casa Luis Guerra, que vivía allá abajo en Los Altos. No sé si sabes dónde vivió o vivía. Ya hoy no sé ni de quién es aquello, porque ya las casas las han modificado. A buscar la llave para ir a Sablito. Mira que la llave la llevó fulano de tal y no la ha traído. Yo no sé si la tiene o dónde la está. La llave, la única llave que había, y se andaba al pueblo, iba a buscarla para acá o para allá. Porque... Ah, entonces iba todo el pueblo. Sí, pero no, había varias casas, ¿no? Pero aquella de los Guerras era la más transitada. Que es donde está Pilar hoy. Ajá. Que está aquello también lo han modificado porque fabricó pegaba allí Antonio Guerra. Tito, no sé si... Bueno, era más o menos, había 2 habitaciones más. Y la casa de los Guerra la pedía prestada, lo pedíamos mi madre o mi padre la pedía. Él sabe que estuvo fulano, que había estado el otro, así. Es lo que había. Entonces varias gente de Villaverde pasaba por allí, que no era solo de una familia. Claro. Era Antes compartían un montón, la gente del pueblo compartía muchas cosas. Claro, sí. El arrancar, cuando había cementera, había que arrancar y hacían pionada. Pionada era cuando yo tenía que arrancar la cebada de las gavillas esas que me están ahí debajo, todavía quedan algunas, donde está las casas que han hecho, donde está Tero, donde está Elena, Sí. todo eso eran tierras. Y claro, eso era poco y lo arrancábamos nosotros y lo arábamos nosotros, con un burro como sea lo arábamos. Pero habían fincas grandes por ahí, fincas grandes. Y hacían pionadas que lo decían así, iban los amigos iban a arrancar, hombres y mujeres y todo lo que querían. A ayudarse. Así, a ayudarse. Hacían una comelona a mediodía. Comelona no, gofio y pescado y queso, surrón de gofio, 2 o 3. Y a mediodía pues... Pero vamos, que la gente iba a trabajar, se convidaban a comer un pisco, Sí. no se pagaba ni nada, era... Nada, ayudar por ayudar. Había hermandad antes entre los... Sí, lo mismo cuando había que trillar. Yo que tenía un camello, el otro que tenía otro, se ayudaban, se juntaban todos para hacer la cobra. La cobra le decían unir de alguna forma, no te lo puedo explicar porque eso tenía también un truco para meter la cuerda, amarrar 3 o 4 camellos por el cabote juntos. ¿Cómo? Amarraban... 4, 5, 6 camellos se habían, todos juntos para después que pisarlo Y hacían la cobra. en la cobra, para pisar Pero la cobra le decía al amarre que se hacía. el amarre. La cobra eran los 6 o 8 o 10 camellos juntos, camellos o vacas o burros. Sí, para trillar. Trillar era pasar los animales por encima para que se fuera desgranando la cebada o el trigo. El trigo lo hacía con un trillo. El trillo era un aparato de madera que tenía unas piedrecitas por debajo. Se pasaba por encima, lo tiraba una yunta o un camello o un burro. Y para irlo desgranando, y después había que aventarlo al viento, que no había viento la mitad de las veces para aventar. Y así. Y claro, la gente se ayudaba, se Se prestaba. ayudaban, claro. Había- Había colaboración entre todos. Sí. Bueno, ¿Por qué había colaboración así entre...? ¿por qué no lo sé? Porque se ayudaban, porque no había dinero para pagarse, no se pagaba antes. Se ayudaba, antes se ayudaba. Ibas a echar torta. ¿Sabes lo que es torta? No. Bueno, no sé. No, como... No. Tierra amasada con granzones. Granzones es lo que quedaba del trigo después de trillarlo. Como estaba cortado, era como paja, pero cortado pequeñito. Y eso había que amasarlo, traer tierra, amasar la tierra, patearla y después con las patas. Pero tierra cualquiera.
Tierra más o menos que sirviera. Había tierras buenas, había tierras mejores, había tierras peores. ¿Y cuál es la tierra buena para...? Ah, pues no sé, hay una que es media blancuzca que dice tierra blanca, tierra blanca, otra que no sé. Y para allá, torta es echar encima del techo para que la casa no se moje. Lo mismo que hoy lo hace, con una máquina que viene una cuba cargada de hormigón. En aquellos años era tierra que la traía y la amasaba allí. Había que amasarla. Y había que subirla al cogote por una escalera, en un balde, A balde. subirla. Pues no había ni la maquinita esa que hay hoy que es de un motorcito chico y la pones arriba, la azotea la maquinita y sube como un güey. Sí. Eso, Pero en la eso no torta, había. si llovía, no se mojaba y se deshacía. La torta, si llovía, no se No, porque la torta se hacía, echabas torta en verano cuando no había tiempos de invierno. Pero cuando Y venía el se invierno... secaba y ya después podía el agua pasar por encima que no se mojaba. Ah, no. No, claro. Eso se seca. El barro, coño, no hay olla de barro, hechas de barro, esas están más trabajadas y otra tierra más específica. Y después llegaba el invierno y... Y nada, no se mojaba. Podía haber alguna chorrera, alguna gotita, pero... Y ante la gente, si había que echar torta, se ayudaban. Ayudar, a lo mejor Dios o tío echando torta. Échale torta, ayúdale a echar torta a fulano, a mangano. Hoy a lo mejor te íbamos a ayudar a ti y mañana venías a ayudarme a mí. Claro. Los domingos, estas cosas todas se hacían los domingos generalmente. Porque durante la semana pues estabas trabajando, arrancando, triviando. Había trabajo para todos, había trabajo. Los tiempos han cambiado. Y tanto. ¿Qué le Tanto que diría? han cambiado que, si te hablo del año, yo me examiné de chofer el año 62 en Gran Canaria. En 63 se murió mi abuelo Felipe y vine yo. Estuve en las guaguas con Paquito, eso te lo conté antes ya. Sí. Y la carretera de Santa Vía, desde la Cuesta Perico, que está el aeropuerto viejo, lo que todavía Los está estancos. allí, los estancos, hasta Corralejo y hasta el Cotillo, era carretera de tierra. Y una fila de piedras por los lados. Hoy es una raya blanca. Antes era una piedra aquí y otra allí, toda la orilla de piedra. Si te cuidabas apenas, bueno, de hecho, a mí me pasó una vez, con un coche descuidarme y coger una piedra y reventar una goma. Eso no puede ser. Cosas que pasan. Sino tierra, y piedra, y baches, y tierra, y piedra, la guagua de madera, las carrocerías de madera, la amortiguación no servía. Yo estuve trabajando en la guagua, del puerto al Corralejo y al Cotillo, y alguna vez también, y al puente. ¿Cómo diría usted que ha cambiado? ¿Qué es lo que más ha cambiado? ¿O qué es lo que más le sorprende a usted que hoy en día... Ha cambiado muchas cosas, de antes a hoy. Ha cambiado todo. Ha cambiado todo. Todo. Pero, todo. ¿qué es lo que más diría usted? Lo que Yo más qué le sé, sorprende? todo, hombre. Si te voy a... ¿Tienes esa puerta abierta, Mani? Está haciendo bien, ¿no? Íbamos a visitar a los enfermos. Yo tenía un amigo, iba a la casa de él. Ahora, fulano está malo, de hecho. No debería de decirlo, pero es así. Y sobre todo después del COVID, la mayoría, o será porque yo estoy viejo ya y entre una cosa y otra también rehuigo un poco por todo. No dejaba uno de ir a un funeral a la muerte de un amigo, de un vecino, de tal y tal. Ya hoy parece que después el COVID nos ha separado más todavía. Eso es llevar la mascarilla, de no acercarte, de no saludar. Entonces antes diría que antes la gente era más cariñosa, más cercana. Yo diría que sí. Pero no lo sé.
No soy... Y esto que a lo mejor queda para tiempo, la grabación, ya quedará después de que nosotros ya ni estemos. ¿Qué ve a la juventud? ¿Qué le diría usted a la juventud? ¿Qué consejo le daría a quien vea esto a la juventud del futuro? ¿Le daría algún consejo de decir, yo, una lección o algo que le diría? No. ¿Algún consejo? Consejo que le voy a dar yo no podría decirlo. No podría. Algo que vea mal, que esté hoy, que deberíamos, algo que a día de hoy deberíamos aprender de la gente de antes. No te puedo decir eso. Pues no, entonces. No te puedo decir eso porque no. Mi capacidad no me llega. Bueno, a su parecer, cosas que hoy estemos haciendo, algo que vaya mal, que debería aprenderse de la gente de antes. Tantas cosas. La educación sobre todo, yo diría, antes me acuerdo yo, había un librito chico así, que le decían urbanismo o urbanidad o algo así, donde había que siempre respetar y darle paso en la acera, por ejemplo, si ibas caminando a una mujer, a una señora, cederle el sitio en la guagua, si subías en un autobús, cederle el sitio a la señora que iba de pie o que iba caminando. Y así sucesivamente, dar los buenos días, las buenas tardes, cosa que hoy no se usa. Hoy están agarrados del radio móvil, que baja la panadería y está allí preparado en la ventanilla. Y llego yo por detrás y dame otro. Lo ha hecho. Estar uno preparado para coger el pan, con el móvil agarrado en la mano, y yo estar detrás. Lo hice un día en la panadería, a ver si me decía algo. Yo dame el pan. O 2 panes, me parece que le di el dinero sobre la marcha y me miró así. Digo, ¡coño! ¿Esto qué es? Sí, cosas de esas, fregadas de audio móvil, fijo. No se ocupan de dar las buenas horas. Antes, llegaba toda una persona y no le decía buenos días o buenas tardes o tal o cual. Nunca. No se escapaba. Se debe hablarle bien a las personas mayores, tratarlas de usted a las personas mayores de toda la vida. Toda la vida lo hice. Y eso ve usted que hoy... Hoy eso, nada, hacer. Entonces... Llegas a cualquier sitio hoy y das las buenas horas y es como si lo dijeras ahí fuera. No hay nadie te contesta. Todo el mundo agarrado de dinero. No miran ni para uno. Entonces, ¿cuál es el consejo o la cosa que diría usted que esto... Qué feo, por lo menos que no hay educación, poco mal. ¿Por qué hay tanto apuñalamiento, tanta bobería y tanta guerra y tanta pelea que vas ahí mismo en la tele que si mataron anoche uno en Barcelona, una puñalada? ¿Por qué? Pero coño, que la gente nada más que a la pelea, los ve ahí todos los días. Eso es falta de educación para mí. Para mí es falta de educación. A mí no se me... Bueno, nunca. De hecho, tengo 86 años y nunca he tenido una pelea en un disgusto, no sé, alguna bobería, alguna discusión en copas o tal o cual antes, puede ser, si hubiera, que yo no me acuerdo. Pero por lo demás, nada. Me llevo bien con todo el mundo se lleva bien conmigo. Yo estoy por ahí. Hola Pepe. Jóvenes que yo ni los conozco, no sé de qué me conocen a mí, me conocen, no sé por qué. Pero sí diría que la juventud tiene que ser más educada, tener más educación. Sí. Eso se ha perdido. Y debería recuperarse. Que debería recuperarse yo no lo digo, porque a mí no me... No, pero bueno, pero bueno, ahí. Y sobre todo después del COVID después de lo que ha habido, después de la mascarilla y toda la mierda, Esto se ha perdido todo. Y debería recuperarse. Bueno. En su opinión. En mi opinión, sí. La mascarilla. Si es que llevarla se lleva. No me apetece mucho, pero bueno. Pues antes nunca se llevó mascarilla. Y ahí está en el libro viejo ese que estoy leyendo ahí. Que me gustaría...
te lo voy a, Sí, sí. te lo voy a decir porque le tengo cariño al libro este. Mira cómo A ver. está todo desarmado, me gustaría. Levante, lo puedes levantar así delante para que lo vea la cámara. ¿Cómo? ¿Así? Ese. Me gustaría poder reformarlo. Mira cómo está desarmándose todo. Te habla de todas las islas, te habla de todas las montañas, las alturas. Le tengo mucho cariño a este libro, pero mira cómo está todo desarmado. Me gustaría. Se puede arreglar. Y ahora que tú, que estás aquí, Sí. porque tu cosa no iba a decir. Si encuentras o sabes en ese puerto donde Que lo arregle. que lo arreglarlo, me gustaría. Cuesta lo que cueste. Sí, claro. Aunque yo no me lo voy a llevar, pero lo dejo aquí para que viene atrás. Creo que se puede arreglar porque como deshojado no está, ¿sabes? Pero está. ¿Y por qué le tiene tanto cariño? ¿Por qué le gusta ese libro? Coño, porque te habla de todas las islas, te habla de todo esto, te da explicaciones de todo. Bueno, pero saber de las islas, ¿para qué quiere uno saber de las islas? Bueno, vale, dale. No. Yo por preguntarle. Ya. A mí me gusta también, pero ¿por qué diría usted que es bueno saber de las islas? Coño, porque saber. A mí, por ejemplo, sé que el saber no ocupa puesto. Eso es lo primero. Lo segundo, que yo no sé prácticamente de nada, porque no sé. Me acuerdo algunas veces, dudo hasta la fecha en que nací, que no me acuerdo. Sí, me acuerdo. En fin, 2 o 3 veces. Pero yo no sé ahora mismo, y lo he visto ahí más de 4 veces. Me preguntas tú lo que mide la montaña de Canfranc y no me acuerdo. Sí. O lo que se quede aquí a día hay 100 kilómetros y de ancho tiene como 20, que son 2000 kilómetros cuadrados, lo que puede tener Fuerteventura, por ejemplo. Y entre otras cosas, alguna bobería así. Sé que el Teide mide X, ese me acuerdo, lo único que me acuerdo es del Teide, porque las otras, ay, yo pico la zarza en Andía, 800 y pico. Creo, pero Son cosas- leo y después no tengo memoria, tengo poco. Pero es bueno leer. Que es bueno leer, sí, sin duda. Y más de las islas. Más de las islas, me gusta leer, me gusta saber y me gusta leer y tal, pero le saco poco rendimiento.